Bienvenidos a la reunión de entre semana, a Vida y Ministerio Cristiano. Prepare su corazón, por favor, para entonar una canción a Jehová. La canción es la número 123, que tiene como tema Nuestros pastores son un regalo de Dios, basado en Efesios 4:8. Bien, hermanos, preparémonos para un rico banquete. En Tesoros de la Biblia estaremos hablando acerca del poder. ¿Qué tan importante es este aspecto en cuanto a la autoridad para no perder el piso? Tendremos un ejemplo de Sebna. ¿Qué nos va a enseñar? Importante este mensaje. También tendremos en Perlas Escondidas dos preguntas interesantes. ¿A qué región se le llama el desierto del mar y por qué? Y la siguiente pregunta, ¿cómo llegarán a ser cosa santa Jehová las ganancias de Tiro? También en Seamos Mejores Maestros habrán algunas demostraciones interesantes. Incluso se va a demostrar cómo se comienza un estudio bíblico desde la puerta de un hogar. Así también, cómo llegar al corazón del estudiante. En nuestra vida cristiana estaremos viendo algunos mensajes de alerta que tenemos que tomar en cuenta en estos tiempos del fin. También algunos logros de la organización. Y en el estudio bíblico de congregación, ¿cuál será la mayor obra que el hombre debería realizar en la tierra? Una pregunta interesante que se le dará respuesta. Vamos a iniciar, hermanos, con Tesoros de la Biblia, con el tema Cuando se abusa del poder, se pierde autoridad. Para ello dejamos a nuestro hermano Ricardo Robles.
hay tesoros que de veras duelen, es decir, son muy importantes. Un tesoro de estos es el abuso del poder y cuando se pierde la autoridad. Jehová Dios indudablemente rechaza esta actitud, abusar del poder. ¿Y por qué lo hace? Porque cuando se abusa del poder, hay actitudes egoístas. Actitudes egoístas. Sin duda, Jehová estas características las desecha. Por eso se preocupa tanto Jehová, nos da tanta instrucción, para que las actitudes egoístas, esas tendencias humanas de hombres imperfectos, sean eliminadas o se vayan eliminando. De manera muy especial es el caso de Semná, aquí en esta consideración que tenemos, ¿verdad? Semná, un oficial del rey Ezequías, mayordomo, sin duda. Pero cuando usamos la expresión mayordomo, entendemos que era el segundo de la casa, es decir, de la casa de Ezequías. El primero era Ezequías y el segundo era Semná, eso es. Pero fíjense un detalle tan importante. Era un privilegio tan especial, una posición influyente, una característica o una responsabilidad muy importante. Desgraciadamente, Semná usó mal el poder. Indudablemente esto le trajo consecuencias. ¿Por qué? Porque Ezequías no lo puso en la casa como mayordomo, lo nombró Jehová. Una asignación de parte de Jehová. Sin embargo, fíjense ustedes, vamos a analizar la Biblia, hermanos, aquí en Isaías capítulo 22, del versículo 15 y 16, estas palabras. Y dice, noten ustedes, dice, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová de los ejércitos. Anda, entra a este mayordomo. Jehová está diciéndole, ve a Isaías, a Semná, que está sobre la casa. ¿Qué hay que se te dé de interés aquí? Como que está cuestionando Jehová. ¿Y quién hay que te sea de interés aquí para que hayas labrado aquí una sepultura? En una altura, él labra su sepultura. En un peñasco, corta una residencia para sí. ¿Qué hay ahí? Hace una sepultura en alto, en grande. Pero lógicamente hacer una sepultura en un peñasco, en una parte alta, requería, si lo observamos aquí en su guía, podemos observar que se requerían recursos que él no tenía. Se requería usar a personas que él no tenía. Y imagínense una sepultura en lo alto, pues como que esto era una actitud egoísta, era vanidad. En el caso de él, Jehová Dios lo había asignado para una posición especial, para servir al pueblo, para dirigir o manejar los asuntos de la nación. Una responsabilidad que Jehová le dio. Sin embargo, se le olvidó. Teniendo el poder, se puso a pensar en él, no en lo que Jehová Dios le había asignado. Jehová ahora, al ver esta situación, bueno, lógicamente entonces le dice a Isaías que vaya y que denuncie la actitud. Profetiza que Semná iba a ser rechazado, iba a ser alejado, iba a ser... Incluso en las expresiones que ahí se encuentran en el 22, 17, 18 hasta el 22, encontramos que Jehová Dios se le dijo que no iba a tener una sepultura ni común,
en Jerusalén. Entonces noten ustedes cómo Jehová Dios demuestra su actitud de rechazo por una actitud egoísta, por usar un privilegio mal. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, aquí podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, mire, si vemos la carta que escribe el apóstol Pablo a la congregación de Corinto, Grecia, en el capítulo 4, versículo 2, hay una expresión ahí que para todos dice, además, en este caso, lo que se busca en los mayordomos, aquellos que sirven a Jehová, en los mayordomos, es que el hombre se halle fiel. Así es que Semná pudo haber sido muy hábil, muy inteligente, muy hábil para los negocios o para muchas cosas. Y Jehová dijo, pues este hombre me parece muy bien. Sin embargo, no es la habilidad lo que hace a la persona ser fiel, sino la actitud correcta. Hay detalles, hermanos, que nos ayudan a ver esto. Jehová ahora, ya que rechaza a Semná, ahora pone a Eliakim, ¿verdad? A Eliakim en el puesto de Semná. Bueno, ahí le da los mismos privilegios, ¿verdad? Le pone la vestimenta. Vamos a ver del 17 al 19 del capítulo 22 y dice, mira, Jehová está arrojándote abajo con arrojamiento violento, oh hombre físicamente capacitado, y está haciéndote a la fuerza. Sin falta te envolverá apretadamente con una pelota para una tierra ancha. Ahí morirás y ahí los carros de tu gloria serán la deshonra de la casa de tu amo. Y yo ciertamente te empujaré de tu posición y de tu puesto oficial, uno te derrocará. En este caso sería Eliakim. Así que esto fue lo que sucedió. Una actitud negativa, una actitud egoísta, perjudicó la posición que Jehová Dios le había dado a Semná. Pero hay cosas que a veces uno, pues no, la Biblia no nos da todos los detalles. Mire, si usted busca en Isaías 36, capítulo 2, 36, versículo 2, versículo 3 y versículo 22, no lo vamos a leer. Pero mire, usted ahí encuentra que cuando iba a hacer una incursión Sennacherib, Ezequías manda a Semná, pero ahora lo manda como secretario. Pero en el capítulo 22, 18 se decía que iba a ser desechado. ¿Qué pasó? Bueno, la Biblia no dice qué sucedió en realidad. Lo que sí sabemos es que estaba en una posición ahora especial también. Lo que sí podemos entender es que pues no tenemos constancia de los asuntos en realidad, pero si lo pone Jehová y lo vuelve a usar, quiere decir que ahí hubo algo interesante. Que Semná aprendió la lección, comprendió la situación, pidió perdón a Jehová y Jehová le extendió su misericordia. Hay cosas que nos ayudan mucho en este relato. Por ejemplo, mire, un punto. Los privilegios que se tienen de mayordomos son muy importantes cuando vienen de parte de Jehová, mayordomo de Jehová, ¿verdad? Exige que uno se mantenga ocupado en ellos. Se entiende, ¿verdad?, que si falla, Jehová lo va a reemplazar por infiel. Y como se dice más adelante, ¿verdad? No es que uno sea muy capaz, muy inteligente, no. Es que uno sea hallado fiel. En el caso de Semná, otro punto, nos recuerda que entre quienes afirman adorar a Dios, los que aceptan privilegios de servicio deben utilizarlos para servir a los demás, no para servicio personal. Segundo, para darle principalmente la alabanza a Jehová y nunca para sacar provecho personal, ni envanecerse, aspecto prominente. Hay algo más importante, hermanos. A veces perdemos
el piso, como dicen, ¿verdad? Y alguien puede ser removido. En vez de amargarse o de resentirse, es mejor ponerse en la posición que Jehová nos diga y seguir sirviendo como lo hizo Sebna. Agradecemos mucho, hermano Robles, por su excelente información y su preparación. Sin lugar a dudas que tomaremos en cuenta estos consejos, ¿verdad? En cuanto a la autoridad. Vamos a tener la oportunidad ahora todos, hermanos, de poder dar nuestros comentarios a la siguiente sección. Busquemos perlas escondidas. Para ello se ha preparado nuestro hermano Israel Villaseñor. Bien, hermanos, pues quiero invitarlos por favor a que abran todos su Biblia en lo que dice el libro de Isaías, capítulo 21, versículo 1. Por favor, abran su Biblia ahí y me gustaría pedir la ayuda de un voluntario en el auditorio para que nos pueda leer este texto. Por favor, hermana Ingrid de Limón. La declaración formal contra el desierto del mar, como vientos de tempestad en el sur, al moverse adelante desde el desierto viene, de una tierra inspiradora de temor. Muchas gracias. Mire, de acuerdo a este texto, queremos contestar la siguiente pregunta. ¿A qué región se le llama el desierto del mar y por qué? Pero primero queremos saber, ¿a qué región se le llama el desierto del mar? Hermana Jacqueline de Cruz, por favor. A Babilonia. Exacto, excelente comentario, hermana, muy bien. ¿Y por qué? Hermana Kesia de Rojas, por favor. Bueno, era porque la región solía inundarse todos los años, creando un inmenso mar pantanoso, pero los babilonios controlaron este desierto acuoso con un sistema de diques y compuertas y canales e ingeniosamente utilizaban las aguas como parte de las defensas de la ciudad. Exacto. Ahora, anoten la pregunta, ¿de qué aguas estamos hablando? ¿Eran del mar? Porque aquí se dice el desierto del mar. Hermana Beatriz Sandoval. Eran los ríos Éufrates y Tigris. Exacto. Entonces, ¿Babilonia estaba cerca del mar? Nada más para dejar claro, ¿verdad? Ese punto. Hermano Samuel Trejo, por favor. No, aquí no se indica que de ninguna manera. Exacto, ¿verdad? Solamente por ese pequeño detalle que ya ustedes mencionaron, en este texto se le refiere como el desierto del mar. Muy interesante. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Queremos ahora abrir nuestra Biblia más adelante en el capítulo 23 de Isaías, el versículo 17 y 18. Y de nuevo queremos pedir el apoyo, ¿verdad?, de alguien en el auditorio. Hermano Edgar Cruz, por favor, ¿podría leernos el 16, el 17 y el versículo 18? Leonardo Figueroa, ¿nos podrías ayudar, por favor? Y al fin de 70 años tiene que ocurrir que Jehová dirigirá su atención a Tiro, y ella tendrá que volver a su alquiler y cometer prostitución con todos los reinos de la tierra sobre el haz del suelo. Y su ganancia y su alquiler tiene que llegar a ser cosa santa a Jehová. No será acumulado ni puesto en reserva, porque su alquiler llegará a ser para los que moran delante de Jehová, para que coman hasta quedar satisfechos y para que cubran con elegancia. Muy bien, muchas gracias. Ahora, de acuerdo a esto que acabamos de leer, está la pregunta. ¿Cómo llegaron a ser cosa santa a Jehová las ganancias de Tiro? Hermana Irene Frías, por favor. Sí, llegaron a ser santas esas ganancias porque Jehová dirigió los acontecimientos para que se utilizaran en armonía con su voluntad. Y esto sucede cuando los israelitas regresan después del destierro de Babilonia y se les provee madera de cedro y, como se comentó en el texto bíblico, para comida, para que se vista y para reanudar su comercio. Muy bien, hermana, muchas gracias. Ahora noten, ¿qué pasó con Tiro? Porque es interesante, ¿verdad?, lo que se menciona sobre Tiro, según la atalaya que se menciona aquí. Perdón, según el libro, ¿verdad? No es la atalaya. ¿Qué es lo interesante respecto a Tiro? Porque Tiro en la Biblia se mencionaba que era un lugar, o el rey de Tiro, ¿verdad?, en el lugar donde él estaba, era un lugar mercantil que acumuló muchas riquezas. Sin embargo, llegó un momento en el que estas desaparecieron.
Y según la profecía, eso es lo interesante, ¿verdad? ¿Qué dato se menciona sobre Tiro? Hermano Víctor Figueroa. El poderío de esa zona fenicia llegó a perderse pues en la caída de Babilonia en el 539, dejó de ser un imperio solo y llegó a ser una satrapía, es decir, estaba a cargo de un sátrapa, y eso hizo que su poder bajara bajo esta gobernación. Sin embargo, se tendría que, se repetiría su prosperidad, y para el siglo VI, el profeta Zacarías profetizó que tendría que construirse un antemural y montar plata como polvo y oro como si fuera el fango. Exacto, ¿verdad? Entonces, después de no tener nada, Tiro volvió a recuperar. Y es ahí donde se menciona, ¿qué pasó con esas riquezas entonces que llegaron a acumular? Hermana Antonieta. Sí, Jehová permite que éste recupere sus riquezas para beneficio de su propio pueblo, y como se había comentado, Jehová permite que éstas sean usadas cuando los israelitas regresan del destierro de Babilonia, y empieza a proveer Tiro para la nación de Israel, madera para que se reanudara el templo, y también llegó a reanudar las operaciones comerciales con la ciudad de Jerusalén. Exacto, ¿verdad? Muy bien. ¿Y todo esto fue bajo la orden de qué rey? Si recordamos, ahí se menciona un poquito, ¿verdad?, sobre esto. Hermana Olivia de Llanos. Fue de Ciro, hermano. Efectivamente, Ciro el Grande, ¿verdad? Fue quien les dio la instrucción de que les diera todo lo que ellos necesitaran, y fue una gran cantidad de dinero. Por eso es que estas cosas santas, o más bien dicho, estas cosas que fueron producto, según hace la comparación aquí, como si fuese una prostituta tratando de recobrar sus clientes y volviendo a adquirir sus ganancias, al final resultaron ser una cosa santa para la causa de Jehová. Se utilizaron para cumplir su voluntad. ¿Suena similar a lo que sucede en la actualidad en ocasiones? Sí, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de esta situación. Bueno, vamos a continuar analizando las siguientes dos preguntas. Por eso, la siguiente pregunta dice: ¿qué me enseña sobre Jehová? La lectura bíblica de esta semana. Hermana Leticia de Ortega, por favor. Sí, en Isaías 23, 12-13 me enseña de Jehová que es nuestro proveedor de escape ante las pruebas que atravesamos, y que no debemos actuar como la gente que no manifiesta fe en Jehová, sino que más bien vive autocomplaciéndose y no tiene ninguna esperanza en cuanto al futuro. Debo confiar plenamente en Jehová y tener fe en Él, y mostrar arrepentimiento ante un mal proceder, y de esa manera tendré una esperanza en algo que nos va a durar hasta la eternidad. Ok, muchas gracias, hermana. Hermana de Velázquez, por favor. Silvia. En Isaías capítulo 19, versículo 2 al 4, me enseña sobre Jehová, que es un Dios de superioridad, un Dios verdadero, porque en el caso de Egipto, pues a Egipto ningún otro Dios lo pudo proteger cuando llegó el momento de su denunciación, o como Jehová dijo, de un amo duro, y así sucesivamente Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma de diferentes formas estuvieron dominándola. También me enseña de Jehová que es un Dios que cumple la promesa, porque con respecto a Egipto fue algo sorprendente. Muchas gracias. Y la última pregunta, hermanos. ¿Qué ideas de la lectura bíblica de esta semana pueden servirme en la predicación? Hermana Alma Bolaños, por favor. En Isaías 17, 9 al 11 podemos ver cómo la apostasía del país ya era incorregible. De ahí que las palabras de Jehová en su contra se hicieron realidad, y Asiria destruyó todas las ciudades. Por eso es que la forma en que Ezequías intentó que algunos israelitas se volvieran a la adoración verdadera nos recuerda la labor que tenemos como cristianos verdaderos en nuestro tiempo para tratar de ayudar a personas que pertenecen a la organización de la cristiandad apóstata. Esto pues sabemos que la mayoría no ha querido, y muchos se han burlado de nosotros como portadores del mensaje, pero debemos de seguir manteniendo nuestro gozo, porque ya millones han hecho caso y se deleitan en mirar con fijeza al Santo de Israel para recibir su enseñanza. Muchas gracias, hermana. Apreciamos mucho sus comentarios. Agradecemos también a nuestro hermano Israel Villaseñor por el excelente análisis a estas perlas escondidas. Vamos a continuar, hermanos, ahora con los discursos estudiantiles, lectura de la Biblia.
basado en Isaías capítulo 17, versículo 1 al 14. Para ello se ha preparado nuestro hermano Francisco Cruz. La declaración formal contra Damasco. Miren, Damasco, quitada de ser ciudad, y ha llegado a ser un montón, una ruina pútrida. Las ciudades de Aroer que han sido dejadas atrás llegan a ser simples lugares para hatos, donde realmente se echan, sin nadie que los haga temblar. Y se han hecho cesar de Efraín, la ciudad fortificada, y de Damasco el reino, y los que queden de Siria llegarán a ser justamente como la gloria de los hijos de Israel, es la expresión de Jehová de los ejércitos. Y en aquel día tiene que ocurrir que la gloria de Jacob quedará rebajada, y hasta la gordura de su carne será enflaquecida. Y tiene que suceder que cuando el segador esté recogiendo el grano en pie y su propio brazo siegue las espigas, hasta tiene que llegar a ser como uno que rebusca espigas en la llanura baja de Refaim. Y tiene que quedar en él una rebusca como cuando hay vareo del olivo, 2 o 3 aceitunas maduras en la parte superior de la rama, 4 o 5 en sus ramas mayores fructíferas. Es la expresión de Jehová, el Dios de Israel. En aquel día, el hombre terrestre dirigirá la vista a su Hacedor, y sus propios ojos mirarán con fijeza al mismísimo Santo de Israel, y no dirigirá la vista a los altares, la obra de sus manos, y a lo que sus dedos han hecho no mirará con fijeza, ni a los postes sagrados, ni a los estantes de incienso. En aquel día sus ciudades, que son fortalezas, llegarán a ser como un lugar dejado por completo en el bosque, hasta la rama que ha dejado por completo causa de los hijos de Israel. Y tiene que llegar a ser un yermo desolado, porque tú has olvidado al Dios de tu salvación, y de la roca de tu plaza fuerte no te has acordado. Por eso siembras plantaciones agradables, y con el vástago de un extraño las plantas. De día podrás cercar cuidadosamente la plantación tuya, y por la mañana podrás hacer que la semilla tuya brote. Pero la cosecha ciertamente huirá en el día de la enfermedad y del dolor incurable. Un para la conmoción de muchos pueblos que están bulliciosos como con el bullicio de los mares, y para el ruido de grupos nacionales que hacen un estruendo justamente como el ruido de poderosas aguas. Los grupos nacionales mismos harán un estruendo justamente como el ruido de muchas aguas, y él ciertamente lo reprenderá, y éste tendrá que huir lejos y ser perseguido como el tamo de las montañas delante de un viento, y como un remolino de cardos delante de un viento de tempestad. Al tiempo del atardecer, pues, miren, hay terror repentino. Antes de la mañana ya no es. Esta es la parte que corresponde a lo que nos despojan y la suerte que pertenece a los que nos saquean. Hermano Cruz, queremos felicitarlo por su excelente lectura a este pasaje de Isaías capítulo 17. Sin lugar a dudas que pudimos notar que pudo leer con bastante fluidez, como es la lección en la que está trabajando. En el recuadro principal menciona leer y hablar de modo que las palabras y las ideas broten con facilidad y naturalidad. Notamos que así lo hizo. Pero en la página 94, en el último párrafo, hermanos, también da a otra consejo. Dice, su objetivo no es solo leer los vocablos de la forma correcta, sino también comunicar las ideas con claridad. Después de analizar una oración, pase a la siguiente y así sucesivamente hasta estudiar todo el párrafo. En cuanto haya captado el hilo del pensamiento, lea el párrafo en voz alta una y otra vez hasta que no tropiece ninguna palabra ni introduzca una pausa donde no debe. Hermano, anotamos que así leyó y queremos felicitarlo. Al final, si nos permite, por favor, su libro para anotar la fecha. Gracias. Vamos a continuar ahora con la siguiente, que es la primera conversación dentro de la sección Seamos Mejores Maestros. Se ha preparado para ello nuestra hermana Olivia de Llanos y nuestra hermana María Esther Plata, utilizando el libro Enseña por qué estudiar la Biblia, además de este video. Las escuchamos, hermanas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Olivia, con quien tengo el gusto. Hola, soy María Esther. María Esther, quisiera saber tu punto de vista acerca de la siguiente pregunta. ¿Crees tú que es Dios quien controla el mundo?
Pues yo creo que sí, es Dios. Lo único que pues yo no alcanzo a entender es por qué razón permite que suframos tanto. Mira, me gustaría mostrarte un video y en este nos muestra claramente lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice al respecto. ¿Qué te pareció? Me pareció muy interesante, yo nunca lo había visto de ese modo. Mira, aunque ahí en el video aparece lo que la palabra de Dios dice en 1 Juan 5:19, me gustaría mostrártelo directamente de la Biblia. Sabemos que todos nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en el poder del inicuo. ¿A quién crees que se refiere cuando menciona la palabra inicuo? ¿Será el diablo? Exactamente, gracias por tu buena respuesta. Y fíjate, mira, traigo conmigo este ejemplar que enseña realmente la Biblia y me gustaría mostrarte o analizar contigo el capítulo 11. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Aunque hemos aprendido que es Satanás quien lo origina, pues también fíjate que en este capítulo vamos a analizar cómo Dios va a reparar todo el daño que éste ha hecho y cómo nos va a beneficiar. Por eso me gustaría dejártelo y volver el miércoles. Mientras tanto tú lo analizas y ¿qué te parece si entonces analizamos? Muy bien, me parece muy bien, aquí te espero. Agradecemos también a nuestra hermana María Esther Plata por el apoyo que facilitó a nuestra hermana Olivia de Llanos. Queremos también felicitar a la hermana Olivia por su excelente presentación. Usted estaba trabajando en la lección número 30, interés en los oyentes. ¿Qué implica esto? Demostrar interés por las opiniones y el bienestar de los demás. Pero ¿cómo podemos demostrar ese verdadero interés? Veamos la página 187 del libro Benefíciese. En el recuadro, ¿cómo mostrar verdadero interés? Y note el consejo que se nos da. Primeramente, escuchar a la persona. Fue un dato que pudimos observar en usted. Darle las gracias por expresar lo que piensa y siente. Interesante porque manifestó este interés en la persona, además de hacerles preguntas para entender mejor su punto de vista. Es interesante también lo que marca la página 188. ¿Cómo podemos también seguir mostrando interés? Compartir los sentimientos como si fuéramos compañeros, dice el párrafo número 2 en la parte media. Luego buscar información en las publicaciones bíblicas y ofrecerlas para ayudarlo a entender el problema. Note entonces, la felicitamos y agradecemos mucho y también le suplicamos que al final nos permita su libro para anotar la fecha. Vamos a continuar con la siguiente presentación, la revisita. Se va a dar una demostración de cómo comenzar un estudio bíblico en base también al libro Enseña en la puerta de un amo de casa. Vamos a escuchar a nuestro hermano Víctor Figueroa y también a nuestro hermano Francisco Martínez. Qué gusto me da volver a encontrarlo, señor Francisco. ¿Cómo ha gusto, estado? Señor. Bien, bien. Fíjese que regresé pronto como quedé la vez pasada porque estuve pensando en la excelente conversación que tuvimos, puntos muy interesantes. Y recuerda que hablamos sobre por qué permite Dios el sufrimiento. Sí, fíjese que lo estuve analizando y vi que Dios sí permite el sufrimiento, pero no lo causa. Pero me surgió otra pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué Dios no destruyó de una vez a Adán y Eva y a Satanás? Qué pregunta tan buena. Parece que muchas personas han hecho esa pregunta a lo largo de la historia humana, porque a la lógica humana sería más simple destruir que mantener la promesa. Pero mire, esta vez, como la vez pasada, traigo el libro que enseña realmente la Biblia y me gustaría que juntos analizáramos cómo se responde a esa pregunta en esta publicación. Mira, aquí en el capítulo número 11, como lo estábamos revisando la vez pasada, pero ahora en el párrafo número 11 se dice con claridad esto, mire, hay quien piensa que Dios debería haber destruido a los rebeldes y haber creado una nueva pareja humana. Pero Él, Jehová, ya había declarado que su propósito era que la tierra fuera un paraíso y se llenara con los descendientes de Adán y Eva.
¿Quiere verificar cómo la Biblia dice eso? Mire, yo tengo una Biblia aquí en línea y quiero que vea lo que dice Génesis capítulo 1 y versículo 28. ¿Cree que pueda leerlo, por favor, para Sí, que claro. nos quede claro? Además, los bendijo Dios y les dijo Dios: sean fructíferos y háganse muchos, y llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos, y toda criatura viviente, y toda criatura que se mueve sobre la tierra. Fíjese, ¿a quién le está haciendo la promesa de que sus descendientes llenarán la tierra? A Adán y a Eva. ¿Le parece amoroso que un padre cambie de idea porque no le salen bien las cosas? No, yo creo que no, porque yo también tengo mis pequeños, y cuando yo les prometo algo, casi siempre les cumplo, trato de cumplir. Mire, la Biblia cómo asegura que nuestro Dios, como un Padre amoroso, mantendrá su promesa de que los hijos de Adán y Eva, aunque ellos hayan sido desobedientes, vamos a llenar la tierra. Mire, Isaías capítulo 55, versículo 11, dice algo muy esperanzador. Léalo, por favor. Así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado, y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Dígame, señor Francisco, ¿habría tenido éxito la palabra de Jehová si hoy fuéramos descendientes de otra pareja humana en lugar de Adán y Eva? No. Qué bueno saber que Jehová utiliza siempre su palabra y la cumple. Pero lo más interesante es que algunas personas han visto que seguimos sufriendo. ¿Y cuándo va a ser un paraíso como él quería? Sí. ¿Esa pregunta se la ha hecho alguna vez? Sí, es lo que estaba yo meditando ahorita, pero ¿hasta cuándo va a seguir Dios permitiendo esto? Si usted me lo permite, señor Francisco, por medio de la ayuda de este libro, podemos contestar esa y otras muchas preguntas que le salgan. Dentro de 2 días, a la misma hora, puedo venir y usted para entonces se habrá preparado con las respuestas que da el capítulo 11. Pero yo, ¿dónde puedo conseguir un librito como el suyo? Mire, este es su ejemplar, si usted lo acepta, ya. y puede revisar el párrafo que sigue y en 2 días vemos la respuesta a esa pregunta. Me parece bien. Muchas gracias por recibirme. Hasta luego. Que esté Hasta bien, luego. señor. Gracias, hermanos, por también esta excelente exposición. A nuestro hermano Francisco Martínez por el apoyo que facilitó a nuestro hermano Víctor Figueroa. Hermano Víctor, queremos también felicitarlo por su excelente exposición. Usted está trabajando en la lección número 41, que tiene como tema claridad en la exposición. ¿Por qué es importante? Cuanto más claramente se exponga la información, más beneficiará a los oyentes. El último párrafo de la página 226 también nos da otro consejo. Nos dice que no sepultar un pensamiento valioso bajo una avalancha de palabras, sino con sencillez como lo hizo. Y en el primer párrafo de la página 227 también nos sigue mencionando: aplique estos mismos principios cuando dirija un estudio de la Biblia, que fue el caso. Ayuda a la persona a comprender las ideas principales sin intentar explicarle todos los pormenores, ya que podrá aprenderlos más tarde. Queremos agradecerle, hermano, y al final también, si nos permite, su libro para anotarle la fecha. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora ya con el curso bíblico. Este curso bíblico vamos a analizar las páginas 151, párrafos 10 y 11 de Mantengámonos en la adoración de Jehová. ¿Cómo va a llegar al corazón? Ese es precisamente el objetivo del maestro para el estudiante. Vamos a escuchar a nuestra hermana María Irene de González y a nuestra hermana Brenda Ordóñez Plata. Brenda, antes de pasar a los siguientes párrafos, ¿cómo ves tú los cumpleaños? Pues yo creo que no tiene nada de malo. Al final, pues es un año más de vida el que estamos cumpliendo, así que yo creo que es muy bueno que queramos pasarla bien con nuestra familia y con nuestros amigos. Bueno, vamos a considerar los siguientes párrafos que arrojan luz sobre esta festividad. Vamos a leer los párrafos 10 y 11 y te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo veían los cumpleaños los primeros cristianos y por qué? ¿Gustas leerlo, por favor? Según la obra Las cosas nuestras de cada día, los primeros cristianos consideraban estas festividades como reliquias de las prácticas paganas.
Los griegos y romanos, por ejemplo, creían que toda persona contaba con un espíritu protector o una divinidad bajo cuya tutela cada uno nace y vive, y cuya fiesta la celebraba cada uno el día de su natalicio o cumpleaños. Además, por siglos se ha relacionado estrechamente la fecha del nacimiento con la astrología y más concretamente con el horóscopo. Aparte de por sus conexiones con el paganismo y el espiritismo, es muy probable que los siervos de Dios rechazaran los cumpleaños por otra razón. ¿Cuál? Su actitud humilde. Sencillamente, no creían que su llegada al mundo fuera tan importante como para festejarla. Daban toda la gloria a Jehová, a quien agradecían el maravilloso don de la vida. ¿Quieres leer el recuadro, por favor? Los días sagrados del satanismo. Cabe señalar que el día más importante en el satanismo es el cumpleaños de cada persona. ¿Por qué? Porque esta religión afirma que todo ser humano puede verse a sí mismo como un Dios si así lo desea. Por consiguiente, dicen que celebrar el nacimiento de uno equivale a festejar el nacimiento de una divinidad. Como es obvio, la mayoría de la gente no comparte esa actitud tan extremista y egocéntrica. Pero hay que reconocer que mientras otras festividades elevan el espíritu, los cumpleaños elevan el ego. Ajá, muy bien. Voy a hacer la pregunta de lo que leíste. ¿Cómo veían los cumpleaños los primeros cristianos? Pues lo veían como festividades paganas que estaban directamente relacionadas con el espiritismo, o sea, con Satanás. Ajá, ¿y por qué? Bueno, por varias razones. Una es que se cree que los seres humanos tenemos un espíritu protector que hay que celebrarlo. También la relación tan estrecha que tiene con la astrología y con el horóscopo. Pero más que nada ellos tenían muy presente que el que daba la vida era Jehová y solo a él debían de agradecérselo. Muy bien. Ahora de los textos bíblicos que dan los párrafos, ¿cuáles consideras tú que pueden ayudarte? Yo creo que Lucas 9:48. Dice que el que se porta como uno de los menores entre todos es el que es grande. Esto refleja la humildad que yo debería de tener, al igual que la tuvieron los primeros cristianos. El recuadro, según leímos, pues menciona que los cumpleaños lo único que hacen es elevar el ego de las personas. Y también, como menciona Salmos 8:3 y 4, en comparación con todo lo que Jehová ha creado, no somos nada. Así que no somos tan importantes como para festejar el día que llegamos al mundo. Pero sabes, Irene, yo creo que me va a costar mucho trabajo, porque en mi trabajo casi todas las semanas alguien cumple años. Entonces es cantar las mañanitas, comer pastel. Si son muy amigos míos, pues les tengo que llevar un regalo. Entonces creo que se me va a hacer un poco difícil. Bueno, pero basado en lo que leímos, ahora tú piensa, ¿qué podría pasar si tú pasaras por alto lo que aprendiste? ¿O qué consecuencias tendrías? No, pues me queda claro que perdería la aprobación de Jehová y es algo que no quisiera que pasara. Bueno, me da gusto que hayas comprendido. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero si queremos hacer la voluntad de Jehová, pues tenemos que ponerlo en práctica. Y de verdad, Brenda, me da muchísimo gusto y te felicito. De verdad, ¿tú recuerdas lo que dice Revelación 4:11? Sí, que solamente Jehová es el único ser que debe de recibir la gloria y la honra de las personas. Muy bien. Bueno, y precisamente como siempre nos vemos acosados, ¿verdad? Con situaciones por la familia, como tú dices, por los compañeros del trabajo, es necesario y es bueno que tengamos un principio siempre en mente para que en el momento que sea necesario digamos no. Mira, vamos a ver Miqueas 6:8. ¿Lo gustas leer, por favor? Él te ha dicho, oh hombre terrestre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Jehová está pidiendo de vuelta de ti, sino ejercer justicia y amar la bondad y ser modesto al andar con tu Dios? Muy bien, entonces ahí notamos que tenemos que ejercer la justicia y es un requisito que Jehová nos pide para saber elegir lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ahora vamos a pasar al siguiente párrafo. ¿Te quedó claro este? Sí, me quedó muy claro que esto es algo que Jehová aborrece y lo debo de quitar totalmente de mi vida. Muy bien, aunque nos cuesta un poquito de trabajo, sí, ¿verdad? Lo vamos a poner en práctica. Okay. Agradecemos también a nuestra hermana Brenda Ordóñez Plata por el apoyo que facilitó a nuestra hermana María Irene González. Hermana, está trabajando en la lección número 23, que tiene como tema resaltar el valor práctico. ¿Por qué es interesante resaltar el valor práctico? Y también en base a lo que usted estuvo
preguntando a su interlocutor. Fue muy interesante porque también pudo llegar al corazón. Pero note lo que menciona la página 159 del libro Benefíciese, en el último párrafo. En los estudios bíblicos debemos realzar en todo momento el valor de la información, que fue lo que pudimos notar, hermana, que usted estuvo realzando ese valor de la información. Hay que ayudar a los estudiantes a entender los consejos, los principios y los ejemplos bíblicos que muestran cómo andar en los caminos de Jehová. Destacar los beneficios que ello reporta impulsará a los estudiantes a efectuar los cambios necesarios. Y así notamos que lo pudo hacer, hermana, la queremos felicitar. Al final, si nos permite, por favor, su libro para anotar la fecha. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar, hermanos, con nuestra siguiente sección, nuestra vida cristiana. Pero para ello vamos a entonar una bonita canción, la canción número 44, que tiene como tema El gozo de la cosecha, basado en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 23. Vamos ahora a escuchar, hermanos, el tema, ¿logrará usted mantenerse alerta? Para ello dejamos a nuestro hermano Jorge Aguirre. Imagínese que un personaje muy prestigioso le pide que lo lleve en su vehículo a una cita muy importante. Unos minutos antes de ir a buscarlo, usted se da cuenta de que no tiene suficiente gasolina. Así que no le queda más remedio que ir a comprar más gasolina para su vehículo. Mientras tanto, el hombre espera impaciente. Mira para un lado, mira para el otro y no lo ve llegar. Decide pedirle a otra persona que lo lleve. Cuando usted finalmente aparece, él ya se ha ido. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, Jesús empleó una situación parecida en su parábola de las vírgenes. Con este ejemplo explicó por qué es importante dar atención o mantenerse alerta debido a la necesidad del tiempo en el que estamos viviendo. Es importante, hermanos, que nosotros reflexionemos en esta parábola y veamos lo que precisamente en ella aconsejó. Abra su traducción de la Biblia. Fíjese, por favor, la idea que recalcó nuestro Señor Jesucristo en esa parábola de las vírgenes. Vamos a dirigir nuestra atención al Evangelio de Mateo. El capítulo es el 25. Preste mucha atención al versículo número 13. ¿Ya lo tiene? Dice, manténganse alerta, pues, porque no saben ni el día ni la hora.
Es importante que nosotros entonces reflexionemos en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Según la parábola, las vírgenes debían estar preparadas y tener las lámparas encendidas para cuando llegara el novio. Pues bien, Jesús dio a sus seguidores ungidos instrucciones precisas de lo que tenían que hacer. Dijo: estén ceñidos sus lomos y encendidas sus lámparas, y sean ustedes mismos como hombres que esperan a su amo cuando vuelve de las bodas. De modo que el consejo y la advertencia de la parábola que se halla en estos versículos del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13, aplica en particular a los cristianos ungidos. No obstante, sus palabras nos interesan mucho en el tiempo en el que estamos viviendo. ¿De qué manera nos puede ayudar a nosotros o beneficiar el obedecer a Jesús y seguir el consejo de mantenernos alerta? ¿Qué es exactamente lo que debemos hacer cada uno de nosotros como siervos dedicados a Jehová para mantenernos alerta? Sin lugar a dudas, el sentido de urgencia es necesario para poder sobrevivir al fin de este sistema de cosas que todos estamos convencidos que estamos viviendo. La lección de la parábola es muy clara: manténganse alerta. Y Jesús también dijo en otra ocasión: lo que les digo a ustedes, a todos los digo, manténganse alerta. Él espera entonces que cada uno de nosotros, sus siervos dedicados, estemos preparados para servirle fielmente. Eso es algo inevitable. Todos los cristianos debemos imitar el buen ejemplo de los cristianos ungidos y entonces estar trabajando en la predicación. Es decir, poner la predicación en primer lugar en nuestra vida. Por otro lado, recordemos que las vírgenes necias intentaron también sin éxito que las discretas les dieran de su aceite. ¿Qué podemos aprender nosotros, hermanos, de esta situación? Bueno, no vamos a esperar que otras personas sean fieles por nosotros. Es algo muy importante, hermanos. No vamos a esperar que alguien más sea fiel por nosotros, o que viva la verdad por nosotros, o que se mantenga alerta por nosotros. Eso es algo que todos debemos entender. Cuando Jesús venga a juzgar a los seres humanos, cada uno de nosotros vamos a entregarle cuentas. Y por eso es importante que nosotros ahora nos mantengamos activos. Queda claro entonces que no sabemos ni el día ni la hora exacta en que va a llegar el fin de este sistema de cosas. Lejos de estar frustrados o decepcionados, nos debemos concentrar en hacer la voluntad de Jehová día a día. ¿Y qué es exactamente lo que vamos a estar haciendo? Bueno, algo de lo que decíamos que es muy importante ahora que debemos estar ocupados es en la predicación de las buenas nuevas. Pero hay muchas otras cosas en las que nos van a ayudar a que nosotros nos mantengamos alertas, como por ejemplo el orar de continuo, que es algo muy importante que hagamos. ¿Qué decir de la asistencia a cada una de nuestras reuniones? Que sin duda alguna también es muy importante. Ahora, sigamos también el valioso consejo que se halla en la profecía del libro de Isaías, capítulo 21, versículo 8, y sigamos a pie de la letra lo que menciona ahí. Dirija su atención, por favor. Isaías, capítulo 21, versículo 8. Y dice en parte: y procedió a clamar como un león sobre la atalaya: oh Jehová, estoy de pie constantemente de día, y en mi puesto de guardia estoy apostado todas las noches. ¿Qué se espera entonces según este versículo de cada uno de nosotros y más al acercarse el fin de este sistema de cosas? Tenemos que estar vigilantes y tenemos que mantenernos alerta para poder entonces recibir las bendiciones de Jehová.
Así es que, hermanos, mantengámonos alerta y veamos la salvación de Jehová. Agradecemos, hermano Aguirre, por la excelente información y recordatorios para todos nosotros. Sin lugar a dudas que lo tomaremos en cuenta para aplicarlo en nuestras propias vidas. Vamos a continuar ahora con logros de la organización. Para ello vamos a dejar a nuestro hermano Samuel Trejo. Mis queridos hermanos, les voy a pedir de favor que vean con mucha atención el siguiente video. Jesús les dio a sus discípulos una señal inconfundible de cómo serían los últimos días. Esta señal nos advierte, entre otras cosas, de un aumento en la cantidad de desastres naturales. Cuando ocurren catástrofes, el amor a nuestros hermanos y al prójimo nos impulsa a ayudarlos. Pero las labores de socorro también son una parte importante de nuestro servicio a Dios. En 2 Corintios 8:4, el apóstol Pablo escribió por inspiración sobre un ministerio destinado a socorrer a los santos. Y en el capítulo 11 de Hechos vemos que, durante una hambruna, el propio Pablo llevó provisiones a los hermanos de Jerusalén. En 2 Corintios capítulo 9, Pablo mencionó 3 cosas que logró el ministerio de socorro en el siglo I y que también logra hoy. Primero, nuestras labores de socorro hacen que la gente alabe a Dios. Segundo, alivian el sufrimiento y cubren necesidades urgentes. Y por último, permiten que nuestros hermanos retomen sus actividades espirituales. Hoy día, el Comité de Coordinadores del Cuerpo Gobernante actúa en casos de desastres, persecuciones y otras emergencias que pueden afectar a nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo. El Comité de Coordinadores analiza bajo oración los informes de las sucursales cercanas a la zona afectada y da instrucciones a los comités de socorro para que hagan buen uso de las donaciones para la obra mundial. El 12 de enero de 2010, un devastador terremoto sacudió a Haití. Las labores de socorro se pusieron en marcha enseguida. Seguramente recuerde la triste noticia de que 154 testigos murieron y que muchos más sufrieron heridas. Pero también hubo animadores informes sobre la fe firme de estos hermanos y de cuánto agradecieron el amor de la hermandad mundial. Ahora que han pasado 6 años, veamos cuáles han sido los beneficios a largo plazo de la ayuda que se ha estado dando a estos amados hermanos. En el terremoto perdí a mi única hija, a la que quería muchísimo, y perdí a mi madre. Fue muy duro, pero pude soportarlo porque Jehová siempre ha estado a mi lado, y los hermanos también. Después del terremoto, quedé sepultada bajo los escombros 8 horas. Unos hermanos de Betel, que eran especialistas, viajaron hasta aquí para operar a Marla. Nadie de mi iglesia vino a verme a mí, pero noté que grupos de hasta 20 o 25 personas venían a ver a Marla. No podíamos ir a ninguna parte, así que los hermanos venían los domingos y presentaban discursos. Después del terremoto, mi negocio y nuestra casa de 2 plantas se desplomaron. Perdimos todo. Terminamos en Canaán, un campo para personas desplazadas. Cuando llegamos, nuestra organización se encargó de hacernos un refugio donde pudiéramos vivir. Gracias a esta vivienda hemos fortalecido nuestra espiritualidad y tenemos fuerzas para seguir sirviendo a Jehová. La espiritualidad de la familia es fuerte, la vivienda aún está en buen estado y tenemos lo necesario para continuar ayudando a la gente del territorio. Mientras predicábamos, una mujer nos llamó. Testigos de Jehová, acérquense. Tengo una pregunta.
Algunos religiosos están diciendo que Dios mató a mi niño en el terremoto. ¿Qué dicen ustedes? Le leímos Génesis 18:25 para mostrarle que Dios no es injusto. Nos dijo, entonces esa gente miente, pero ustedes me han enseñado la verdad. Un año más tarde tuvimos una campaña especial con el folleto Cuando muere un ser querido. Después de darles el folleto y hablarles de la esperanza de la resurrección, algunas personas lloraban. Pero no era porque aún estuvieran de duelo. Eran lágrimas de alegría al conocer la esperanza de que podrían reencontrarse con sus seres queridos. La emoción de saber que no los habían perdido para siempre. Antes tenía una meta y mi hija tenía la misma, de ir a predicar a un lugar donde se necesitaran más testigos de Jehová. Después del terremoto pensé, ahora es el momento. Y aquí estoy. Ya llevo en este lugar 4 años. Tengo buenos estudiantes de la Biblia y algunos se han bautizado. Una de las mayores bendiciones es mi hermana, a la que quiero mucho. Cuando ella vio la manera como Jehová me ayudó en todo, decidió estudiar la Biblia. Yo tuve el placer de enseñarle y ahora se ha bautizado. Poco después de salir del hospital, retomé la predicación y empecé el precursorado regular. Hacerlo me mantiene activa y estoy ocupada ayudando a mis estudiantes de la Biblia. Algunos ya han entrado en la verdad, así que no tengo tiempo para sentir lástima por mi situación, aunque a veces no es fácil. El precursorado me ayuda a estar fuerte y a no rendirme. Estoy muy feliz de que mi mamá se haya interesado en la verdad gracias al amor de los hermanos. Ahora servimos juntas a Jehová. Me impresionó ver cuánto amor mostraron los hermanos. Hoy me siento feliz de servir a Jehová. Muchos decían, este de veras es el pueblo de Dios. Es tal como dice la Biblia. Ven nuestras obras excelentes y dan gloria a Jehová. Mi hija creía en la resurrección. Me acuerdo que con 8 años me dijo, ¿sabes, mami? Yo no me quiero morir nunca, pero si me muero, estoy segura de que Jehová me resucitará. Y estoy esperando ese momento. Jehová sigue bendiciéndome. Y una de esas bendiciones, recibí una carta de la escuela para evangelizadores del reino. Siento que Jehová me está diciendo, quiero que sigas adelante. Y lo haré. Sin duda, nosotros queremos que siga habiendo logros en la organización de los testigos de Jehová con nuestros hermanos que tienen problemas y dificultades. Esto nos hace conscientes, hermanos, de que nosotros debemos colaborar con ellos, apoyarlos con nuestras donaciones. Gracias, hermano Samuel Trejo. Excelente video, hermanos. Sin lugar a dudas que está Jehová respaldándonos siempre en nuestras necesidades, tanto él como su organización. Vamos ahora a continuar, hermanos, con el estudio bíblico de la congregación. Para ello vamos a dejar a nuestro hermano Alberto Cano y como lector a nuestro hermano Jonathan Limón. Nos da un gusto iniciar una nueva sección en este libro que tenemos. La sección pasada estábamos hablando acerca de la verdad del reino y Jehová proporcionó alimento espiritual y luz sobre ese reino. Jehová reveló su propósito del reino, así como enalteció su nombre y también reveló más detalles sobre ese reino. Ahora en esta nueva sección vamos a ver que la predicación del reino es una parte fundamental de eso. Para eso los invito, hermanos, a que puedan abrir su libro ahí en la página 59, donde inicia la segunda sección. La predicación del reino se difunde las buenas nuevas por todo el mundo. Y para empezar, hermanos, queremos analizar los párrafos que están ahí.
En primera instancia vamos a leer el primero y después analizaremos el siguiente. En esta ocasión vamos a pedir a nuestro hermano Limón que nos ayude con el primer párrafo. Es su día libre del trabajo y usted se prepara temprano para ir a predicar. Sin embargo, duda por un momento, pues siente que el cansancio de la semana lo está venciendo. Le gustaría tanto quedarse a descansar, pero hace una oración y se decide a salir. Esa mañana predica con una fiel hermana ya mayor, un verdadero ejemplo de bondad y perseverancia. Cuando lleva un rato en el ministerio de casa en casa, una idea le viene a la mente. Ahora mismo, hermanos de todo el mundo están llevando este mismo mensaje, usando las mismas publicaciones y recibiendo la misma preparación. Al volver a casa, ya no siente ningún cansancio y se alegra mucho de no haberse quedado. Muy bien. Ahora, hermanos, ¿le ha pasado esto alguna ocasión? ¿Se ha sentido así como que, híjoles, estoy muy cansado, no quiero salir a predicar, pero decide salir? ¿Qué pasa cuando regresa después de predicar? ¿Lo ha experimentado usted en carne propia? Hermana Alma Bolaños. Sí, en nuestro caso tuvimos una experiencia en la que era un día muy lluvioso por la mañana y aún así decidimos salir a predicar. Y gracias a Jehová ese día casi todas las casas nos abrieron y nos escucharon porque les llamó mucho la atención que a pesar de que estaba lloviendo estábamos en su puerta. Entonces llega uno más gozoso de lo que si se hubiera quedado uno en casa guardándose. Muy bien. ¿Alguien tiene otra experiencia? Hermano Llanos. Sí, cuando se hacen los arreglos de ir a predicar un día tal vez soleado, como se mencionó, lluvioso, frío, tal vez ya tenemos hambre, estamos sedientos. Entonces, en ese momento nos damos cuenta lo que dijo Jesús, que hay más felicidad en dar que recibir. Entonces, al experimentar el hecho de esforzarse, al ver a estas personas y ver las sonrisas en sus caras, nos da gusto el poder apoyar y dar el mensaje de las buenas nuevas. Muy bien. Vamos a analizar el siguiente párrafo. Hermano, el siguiente párrafo, por favor. El ministerio cristiano es la principal obra que está realizando el reino de Dios hoy día. Jesús predijo que en los últimos días la predicación tendría un alcance extraordinario. ¿Cómo se ha cumplido esta profecía? En esta sección examinaremos varios aspectos que han sido imprescindibles para poder realizar esta obra. Veremos quiénes están predicando, sus métodos y las herramientas que emplean. Todo esto ha permitido que millones de personas vean que el reino es una realidad. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Cuál es la principal obra del reino, hermanos? De acuerdo a este párrafo, ¿cuál es la principal obra? Hermano Wilfrid. Sí, es la declaración que encontramos en el libro de Mateo capítulo 24 y 14, la obra de predicar el reino de Jehová en toda la tierra y habitada. Muy bien. Teniendo eso en mente, ¿qué es lo que vamos a analizar en esta sección? ¿Qué se va a analizar? Se va a analizar varias cosas. Hermana Antonieta. Si veremos quiénes están predicando, sus métodos, las herramientas que emplean, porque todo esto es lo que ha permitido que millones de personas vean el reino como una realidad. Muy bien. Teniendo esto en mente, hermanos, queremos que en los próximos 4 capítulos que dura esta sección vayan mentalizados con esto, con esta idea, los métodos, quiénes predican, cómo lo están haciendo, para que también nosotros podamos sacar el mejor provecho de ello. Vamos a iniciar ahora sí, teniendo en cuenta también, hermanos, las imágenes de esta sección, antes de iniciar el capítulo, son 2 imágenes. ¿Qué nos pudieran comentar de ellas, hermanos? La imagen de las 58 y 59, páginas 58 y 59. Hermana Sandra Decano.
Sí, del lado izquierdo podemos ver a una colportora, que es como se les llamaba antes a los precursores, predicando en Corea en el año de 1931, y sin duda podemos ver que es una jovencita que está demostrando con la Biblia a una persona adulta una verdad bíblica. Muy bien. ¿Y quedó ahí la predicación, hermana Gloria de Jiménez? No, hermano, porque aquí vemos, por ejemplo, a mano derecha, predicando en lenguaje de señas a una hermana en Corea del Sur. Entonces vemos que Jehová está dando la oportunidad a todo tipo de personas con el propósito de que se salven. Muy bien. Hermana de Villaseñor. Y ejemplifica muy bien cómo quienes están predicando, justo lo que vamos a ver en la sección, y los métodos y herramientas que se utilizan. Ahí, como bien se comentó, está en señas, pero se ve que se están valiendo de un DVD que ya está pregrabado, y entonces así es más fácil llegarle al corazón de las personas. Muy bien. Pues ahora sí, hermanos, vamos a iniciar el capítulo 6 en la página 60, un pueblo que predica, evangelizadores que se ofrecen de buena gana. Nos gustaría, hermanos, que tuvieran en cuenta el objetivo central del capítulo. ¿Cuál es el objetivo central del capítulo? Para que vayamos meditando en ello. Hermana Brenda. El rey cuenta con un ejército de evangelizadores. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver cómo es que ese rey tiene ese ejército. Párrafo 1 y 2. Los gobernantes suelen hacer promesas, pero pocas veces las cumplen. Incluso cuando las hacen con las mejores intenciones, no siempre son capaces de cumplir sus compromisos. ¡Qué contraste con el Rey mesiánico Jesucristo! Él siempre es fiel a su palabra. Después de ser coronado rey en 1914, Jesús estaba listo para hacer realidad una profecía que había pronunciado unos 1900 años atrás. Poco antes de morir, predijo que se realizaría una gran obra. Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada. El cumplimiento de estas palabras sería parte de la señal de su presencia, cuando Él gobernara como rey en el cielo. No obstante, dado que los últimos días estarían caracterizados por una actitud egoísta, fría y alejada de Dios, surge una pregunta importante. ¿Cómo podría el rey organizar un ejército de evangelizadores entusiastas en un tiempo así? Necesitamos saber la respuesta, pues nos afecta a todos los cristianos verdaderos. Bien. ¿Qué gran obra predijo Jesús? ¿Qué gran obra predijo Jesús? Hermana Leticia de Ortega. Sí, lo que está registrado en Mateo 24:14, él poco antes de morir predijo: estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, y el cumplimiento de esas palabras serían parte de la señal de su presencia como rey. Muy bien. ¿Y qué circunstancias es las que estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo está el sistema hoy? Hermana de Limón. Sí, tal como lo mencionan aquí los textos en 2 Timoteo, por ejemplo, nos hace ver que en los últimos días la gente iba a ser, de una manera desinteresada, desleal, sin tener cariño. Entonces, obviamente esos tiempos iban a ser difíciles. Sin embargo, pues se hace la pregunta ahora, entonces, ¿cómo podría entonces evangelizar de una manera entusiasta cuando el rey realmente organice todo la predicación? Muy bien. Hermana Cristian Arriola. Sí, de tal manera que esas características de egoísmo, la gente fría y que alejada de Dios, entonces sería algo difícil dado estas características. Exacto. Hermano Francisco Cruz. En 2 Timoteo capítulo 3, en versículo 12, dice que en estos tiempos los hombres serían amadores de dinero. Entonces, si vemos ahorita, la gente no hace nada si no es por dinero. Pero ¿cómo se iba a cumplir esto si no hubiera dinero, por así decirlo, de por medio para cumplir esta obra?
Muy bien. Ahora, ¿por qué nos tiene que interesar la respuesta a esa pregunta, hermanos? Hermana Olivia de Llanos. Sí, aquí en Mateo 24:12 dice que la mayoría de las personas se enfriaría su amor y eso nos afecta de alguna manera. Es por eso que el Rey, nuestro Señor Jesucristo, tiene que organizarnos de tal manera que nos dé ese ánimo para poder predicar las buenas nuevas con eso, con gozo. Exacto. Muy bien. Hermano Víctor Figueroa. En resumen, diríamos que Jesús hizo una promesa que parecería casi imposible de llevar a cabo. Si en los últimos días habría una gran mayoría de personas egoístas, desinteresadas en Dios, y Él dice, estas buenas nuevas se predicarán en toda la tierra habitada, parece imposible. Sin embargo, Jehová ha llevado a cabo una selección de entre ese mundo con esas características de gente que con buena actitud estamos predicando en toda la tierra habitada. Muy bien. Hermana de Arriola. Así que el cumplimiento de estas palabras es una parte muy importante, ya que señala la presencia y la gobernación de Jesucristo en el cielo. Bien. Vamos a pasar ahora al siguiente párrafo y vamos a ver cómo es que Jesús tiene plena confianza de que eso se va a cumplir. Fijémonos de nuevo en las palabras proféticas de Jesús. ¿No es cierto que la expresión se predicarán manifiesta confianza? Por supuesto que sí. Jesús estaba seguro de que en los últimos días contaría con seguidores que lo apoyarían de buena gana. ¿Por qué tenía esa confianza? Porque la aprendió de su Padre. Antes de venir a la tierra, Jesús pudo ver de cerca que Jehová siempre ha confiado en que su pueblo le serviría con entrega y devoción. Veamos cómo manifestó Jehová dicha confianza. Gracias. ¿Qué confianza manifestó Jesús, hermanos? ¿Qué confianza manifestó? Hermana María José Mesa. Él tenía la confianza de que no estaría solo, de que se apoyaría. La expresión que utiliza donde dice se predicarán, vemos cómo no titubea, todo lo contrario, lo hace con gran seguridad y confianza de que pues estarían apoyándole. Bien. Ahora bien, ¿por qué tenía esa confianza? Hermana Frida Llanos. Sí, porque Jesús refleja perfectamente la personalidad de Jehová. De ahí que en Juan 14:9 dijera que quien lo había visto a él también estaba viendo a su Padre. Por lo que si Jehová manifiesta confianza en que su pueblo le serviría con entrega y devoción, entonces Jesús también imita esa misma confianza. Muy bien. Entonces, hermano Israel Villaseñor. Sí, y es que es interesante porque precisamente Jesucristo tuvo la oportunidad de, a través de miles de años, ¿verdad?, ver cómo es que mediante el poder que Jehová tiene, ninguna de sus palabras falla. Por eso es que nosotros cuando leemos las palabras de Jesucristo bajo cualquier situación en la que Él de manera afirmativa, ¿verdad?, hace alguna declaración, nosotros podemos ver esa confianza que Él tiene sobre cualquier cosa que Jehová ha pronunciado desde el principio de la creación en adelante. Muy bien. Entonces ahora, hermanos, vamos a ver cómo es que Jehová precisamente tiene esa confianza. ¿En qué se basa esa confianza de Jehová? Vamos a entrar en el primer subtema del capítulo. Tu pueblo se ofrecerá de buena gana. Párrafo 4. Recordemos lo que ocurrió cuando Jehová le ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo, una estructura transportable que sería el centro de adoración de los israelitas. Jehová, mediante Moisés, invitó a todos a que apoyaran esa obra. Moisés les dijo que todo el de corazón dispuesto traiga la contribución de Jehová. ¿Qué hizo la gente? Siguió trayendo una ofrenda voluntaria mañana tras mañana. Sus donativos fueron tantos que llegó el momento en que se restringió a la gente de traerlos. Los israelitas estuvieron a la altura de la confianza que Jehová había puesto en ellos. Gracias. ¿Qué invitación hizo Jehová a los israelitas y cómo respondieron ellos? Primero, ¿qué invitación hizo? Hermana Silvia de Velázquez. En el relato de Éxodo nos dice que Jehová le dijo a Moisés
que todo el de corazón dispuesto traiga la contribución de Jehová. Así es que nos muestra que Jehová no especificó una cantidad por familia o por tribu de lo que tenían que llevar, sino que lo dejó al corazón de cada quien. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿cómo respondieron ellos? Hermano Ricardo Robles. En Éxodo 36:3 se muestra el relato donde la contribución llegó a ser tanta y decía ahí que mañana tras mañana, continua era la invitación. O sea, la respuesta del pueblo de Jehová fue muy clara y la confianza de Jehová en su pueblo no quedó defraudada. Y noten, hermanos, hasta qué grado. Abran su Biblia allí en Éxodo capítulo 35, ahora versículo 6, y vamos a analizar ese texto. ¿Hasta qué grado tuvo que? Isaías 36, 6. Hermano Leopoldo Torres. De modo que Moisés mandó que hicieran pasar por el campamento un anuncio y dijeran: hombres y mujeres, no presenten ya más material para la contribución santa. De ese modo se restringió a la gente de traerlo. ¿Notan, hermanos? ¿Hasta qué grado, hermano Jorge Aguirre? Entonces, que la actitud y la disposición que tuvo el pueblo de Israel para darle a Jehová fue muy clara. Eso señala también, por otro lado, la confianza plena que tenía Jehová en que los israelitas iban a estar dispuestos a dar de sí para Jehová. Muy bien, teniendo eso en cuenta, hermanos, no olvidemos que estamos hablando acerca de la confianza en Jehová. Jehová tiene esa confianza en su pueblo y así respondió. Ahora, vamos a ver en los siguientes párrafos la actitud también. Párrafos 5 y 6. ¿Esperaba Jehová encontrar personas que le sirvieran con una actitud parecida en los últimos días? Claro que sí. Más de 1000 años antes de que Jesús naciera, Jehová inspiró a David a escribir sobre el tiempo en el que el Mesías comenzaría a gobernar. Salmo 110, 1-3 señala: la expresión de Jehová a mi Señor es: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. La vara de tu fuerza Jehová enviará desde Sión, diciendo: ve sojuzgando en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá de buena gana en el día de tu fuerza militar. En los esplendores de la santidad, desde la matriz del alba, tienes tu compañía de hombres jóvenes, justamente como gotas de rocío. Se predijo que el rey recién establecido, Jesús, tendría enemigos. Sin embargo, también tendría un ejército de partidarios que no le servirían por obligación, sino de buena gana. Incluso los jóvenes se ofrecerían voluntariamente, hasta el punto de convertirse en una multitud enorme. Serían tan numerosos que se los podría comparar a las incontables gotas de rocío que cubren el suelo al amanecer. La nota dice: en la Biblia se relaciona el rocío con la abundancia. Fin de la nota. Gracias, hermano. Sí, el 6 también. Jesús sabía que la profecía del Salmo 110 se refería a él. Por eso tenía motivos de sobra para confiar en que tendría partidarios leales que se ofrecerían a predicar las buenas nuevas por toda la tierra. ¿Qué han demostrado los hechos? ¿Realmente ha contado el rey con un ejército de evangelizadores entusiastas en estos últimos días? Ahora sí. Gracias, hermano. Párrafo 5 y 6 pregunta: según Salmo 110, 1-3, ¿qué actitud esperaban encontrar Jehová y Jesús en sus siervos en el tiempo del fin? Hermano Daniel González. Una expresión importante que dice: tu pueblo se ofrecerá de buena gana, o literalmente, que también puede verterse, serán voluntarios, prestos. Eso quiere decir que incluso los jóvenes se ofrecerían voluntariamente hasta el punto de convertirse en una multitud enorme. Serían tan numerosos que se los podía comparar a las incontables gotas de rocío que cubren el suelo al amanecer. Bien. Hermana Leticia de Luna. Sí, aquí podemos ver en la ilustración gotitas de agua
Jehová creó nuestra atmósfera de tal manera que bajo ciertas condiciones, cuando baja la temperatura durante la noche, se forman una capa de humedad que cubre la superficie del suelo con incontables gotitas de agua que al amanecer brillan. ¿Y qué tiene que ver el rocío con los jóvenes? Bueno, la Biblia, como vimos en la nota, asocia al rocío con bendiciones y abundancia como frescas gotas de rocío. Y muchos hombres y mujeres que sirven a Jehová brillan como con el sol cada mañana porque se ponen de parte de Jehová al servirle. Bien. Hermana María Elena de Millán. Sí, y es que Jesús sabía que la profecía del Salmo 110 se refería a él y tenía motivos de sobra para confiar en que tendría partidarios leales que se ofrecerían a predicar las buenas nuevas por toda la tierra. Muy bien. Hermano Manuel Velázquez. La palabra rocío también significa lluvia corta y pasajera. Los jóvenes hoy en día es un ejército en el pueblo de Jehová. A pesar de que su edad de juventud es muy corta, se le están ofreciendo a Jehová de buena gana, como menciona el Salmo 110. Entonces, eso es digno de alabar de la juventud que hoy en día está sirviendo a Jehová. Muy bien. Hermana Leticia de Luna. El rey David profetizó que a pesar de los problemas que estamos viviendo actualmente, como vimos, tiempos difíciles, los súbditos del reino de Dios se ofrecerían de buena gana para fomentar los intereses del reino. Y vemos que esa profecía se está cumpliendo actualmente. Ok. Ahora, hermano Víctor Figueroa. Solo para comentar, en la fotografía que está ahí en el libro aparece un acercamiento a unas plantas y se ven aún acercándose muchas diminutas gotas del rocío y en el fondo se alcanzan a observar los destellos de otras miles, quizás millones de partículas. La abundancia de predicadores estaba dicha con Jesús con la confianza de que hoy, con este tipo de personas, llegaría a entresacar un pueblo valioso. Muy bien. Ahora, teniendo esto en cuenta, Jehová y Jesús tienen esa plena confianza, pero tenemos que analizar dos preguntas que menciona el párrafo 6. ¿Qué preguntas son? Hermana Yosuni. ¿Qué han demostrado los hechos? Ajá, y la otra pregunta, Saraí. Realmente ha contado el rey con un ejército de evangelizadores entusiastas en estos últimos días. Muy bien. Tengamos presente esos textos y esas preguntas y vamos a analizar el siguiente párrafo. Bajo el subtema Mi privilegio y deber es anunciar ese mensaje. Poco después de ser coronado rey, Jesús comenzó a preparar a sus seguidores para la enorme labor que debía realizarse. Como vimos en el capítulo 2, entre 1914 y principios de 1919, Cristo efectuó una obra de inspección y limpieza. Posteriormente, en ese mismo año de 1919, nombró al esclavo fiel para que guiara a sus discípulos. A partir de entonces, el esclavo ha estado proporcionando alimento espiritual. Para ello se ha valido de discursos en las asambleas y diversas publicaciones que han destacado repetidamente la responsabilidad que tienen todos los cristianos de participar personalmente en la predicación. Agradecemos la lectura de nuestro hermano Limón. Vamos a hacer la pregunta del párrafo 7. Una vez coronado rey, ¿cómo comenzó a preparar Jesús a sus discípulos para la labor que tenían por delante? Por lo menos se mencionan varios pasos. Mencióneme uno de ellos. Hermana María Luisa de Bolaños. En 1919 nombró al esclavo fiel para que ellos guiaran a todos sus discípulos
Y fue así como ha estado proporcionándonos alimento espiritual, y para ello se ha valido también de discursos, asambleas, y diversas publicaciones que recibimos dentro de lo que son las congregaciones y las asambleas. Gracias, hermana. Hay un paso antes que tuvo que hacer Jesucristo antes de nombrar a un esclavo fiel y discreto. Hermana Elsa. Sí, de acuerdo con Malaquías 3, 1 al 4, Él efectuó una obra de inspección y limpieza. Muy bien, Él tuvo que hacer una inspección y limpieza, y ya lo habíamos analizado en el capítulo 2. ¿Pudiéramos ahondar más en este detalle, hermana Sandra Decano? Sí, ahí en ese pasaje de la Biblia se habla acerca de dos mensajeros. El primero es el mensajero del pacto, que corresponde a Jesucristo, quien inspeccionó y purificó al pueblo de Jehová. Y como segundo fueron los estudiantes de la Biblia, quienes proporcionaron dirección al pueblo de Dios. Muy bien, ¿por qué era necesario esa inspección y limpieza? ¿Cómo estaba en ese tiempo los estudiantes de la Biblia? Hermana Silvia Velázquez. Estaba mezclado con Babilonia la Grande, habían creencias y costumbres, prácticas que eran en contra de la voluntad de Jehová. Entonces esta limpieza vino a refinar, y entonces sí preparó un pueblo listo para la obra de casa en casa. Exacto, ya limpiando, ahora sí que siguiente paso hizo Jesucristo. Ya limpió, y ahora, hermana Kesia de Rojas. Sí, ahora nombró a un esclavo fiel para que éste pudiera guiar a sus discípulos en esta obra. Muy bien. Y ya nombrando a ese esclavo fiel, él se pone a trabajar. ¿Y qué hace? Hermana Miriam de Martínez. Ahora lo que hace es que nos proporciona el alimento espiritual mediante asambleas, publicaciones, discursos. De esa manera nos menciona que debemos de tener la responsabilidad de participar personalmente en la hora de predicar. Exacto. ¿Notan, hermanos? Ahora nosotros meditemos, ¿tenemos esa actitud de predicar, de hacer esta labor personalmente? ¿La estamos haciendo? Es un buen punto que hemos podido analizar en este inicio de esta sección, hermanos, así que los invitamos a que se puedan seguir preparando con las siguientes partes en adelante para las siguientes porciones que tendremos. Hermano Alberto Cano, agradecemos por su excelente análisis de este estudio bíblico de congregación. ¿Qué nos llevamos de esta reunión, hermanos? Bueno, en Tesoros de la Biblia vimos el peligro o los peligros que representa abusar del poder. Y sobre todo, cómo lo ve Jehová. Por eso debemos aprender de manera humilde a aceptar tanto los privilegios como también a dirigir a nuestros hermanos dentro de la misma humildad. Pero también se dio respuesta a dos preguntas en Perlas Escondidas. ¿Qué lugar se le llamaba el desierto del mar? También quedó claro ese aspecto, y también la cosa santa a Jehová, en el caso de las ganancias de Tiro. Excelente información que sin duda nos ha enseñado esta noche. Pero, ¿qué podemos decir del estudio bíblico de congregación? Excelente información. Veamos cómo todo su pueblo, el pueblo de Jehová, se ha decidido de manera voluntaria a servirle, sin ninguna obligación. Pero ¿qué vamos a ver la próxima semana? Bueno, daremos respuesta a tres preguntas. Primera, ¿en qué sentido es Jehová un anfitrión generoso? ¿Cómo podemos colaborar con Dios en extender todos los confines del país? Y la tercera, ¿a qué parecen referirse los predichos cuartos interiores? También tendremos, dentro del estudio bíblico, analizar qué métodos ha utilizado la organización para poder impulsar las buenas nuevas. Hermanos, sin lugar a dudas que toda esta información será muy provechosa para nosotros. Los esperamos la próxima semana. Agradecemos su excelente el haber escuchado todos estos mensajes.
Vamos a concluir ahora con una canción. La canción número 141, que tiene como tema Buscamos a quienes aman la paz, y basado en Lucas 10:6. Los invitamos a entonarla con entusiasmo. Rojas a concluir con la oración.